Lo primero, agradecer la invitación. Para mí es un honor estar aquí, sobre todo porque me formé en un lugar al que aprecio mucho y donde las infecciones se llevaban muy en profundidad. Y de hecho, esa herencia pues he intentado transmitirla al ejercicio privado, que muchas veces dices, me ha tocado trabajar aquí, pero también se pueden hacer cosas buenas desde el lugar de trabajo, donde estés, siempre y cuando haya una mezcla de trabajo, de rigor científico y de escuchar y aprender de los pacientes. Entonces, a continuación, mi presentación. Me ha tocado un tema, cuando vi el título dije, manejo del paciente respiratorio con neumonía. Exactamente, ¿qué debo transmitir? Debo transmitir información sobre cómo abordar la neumonía en los centros de atención primaria. Debo transmitir información de cómo hacerlo en el hospital, en urgencia, de hacerlo en sala de hospitalización. La información tiene que ir dirigida exactamente a compañeros de urgencia, a compañeros de atención primaria, a enfermeros, a pacientes, así que he hecho una especie de mezcla entre información transmitida con mucha calidez y con rigor científico, avalada un poco por el respaldo de artículos científicos que muy orgullosamente provienen de nuestro hospital, provienen de nuestra comunidad. Así que, a continuación, comentar que... Sí, lo puedo pasar acá. Ah, fenomenal. ¿Por qué neumonía? ¿Por qué paciente respiratorio? Específicamente se sabe que más de un 30% de los pacientes con enfermedad respiratoria crónica pueden cursar o desarrollar una neumonía, que incluso en esos pacientes que ingresamos con neumonía, ese 30% o ese porcentaje superior pertenece a pacientes con un antecedente de enfermedad respiratoria crónica. La enfermedad respiratoria crónica no solamente es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad respiratoria crónica también implica asma, también implica bronquiectasias, incluso en muchas ocasiones la suma de varias de esas enfermedades. Por lo cual, el primer mensaje de la presentación es recordar que si eres asmático, eres también un paciente con enfermedad respiratoria crónica. Y yo me atrevería incluso a mencionar a los pacientes fumadores. El solo hecho de fumar genera en el paciente una disminución de la capacidad de protección. El paciente que fuma ve mermada las defensas de cara a combatir específicamente una neumonía o una infección no llamada neumonía. Sus defensas están disminuidas solo por el hábito tabáquico. Entonces, en pacientes que también son fumadores, yo considero que el abordaje de la presentación también es aplicable. ¿Qué es importante o por qué esto es importante? Las enfermedades respiratorias reflejan la primera causa de atención primaria. Se presenta neumonía en el 20% de nuestra población. Y es importante también mencionar que a pesar de que tienen el sello de enfermedades respiratorias crónicas, en el caso respiratorio, no ha habido un impacto positivo en 10 años en las enfermedades respiratorias crónicas, con lo cual el alcance que tienen ellas o el impacto que pueden tener en el desarrollo de infecciones como la neumonía es alto, porque no ha habido un descenso, no ha habido manejo o estrategias de impacto positivas en estos 10 años que hayan permitido hacer una reducción de los datos o los niveles de prevalencia de las enfermedades respiratorias crónicas. Importante mencionar a una de las enfermedades respiratorias crónicas conocidas o que tiene mayor expresión o que es más conocida por los pacientes, como lo es la enfermedad pulmonar crónica, por lo mismo que he dicho previamente. Más de un tercio de los pacientes con neumonía tienen como antecedente enfermedad pulmonar crónica. Mi compañera previamente ha dicho dos palabras claves, y es que la neumonía es una enfermedad prevenible, es una enfermedad tratable, y yo voy a sumar un segundo concepto. Es una enfermedad con implicaciones pronósticas en la calidad de vida del paciente. No solo se queda en el evento agudo, no solo se queda en que te hayan diagnosticado una neumonía y que se haya visto mermada tu calidad de vida puntualmente. Hay un impacto en las tasas de mortalidad a los 30 días del episodio de diagnóstico e incluso en algunas guías se habla, en algunos artículos se habla de más de 10 años para incluso ver el resultado negativo de ese episodio previo de infección respiratoria. Los niños son importantes y son importantes no solo porque, como ha dicho mi compañera previamente, tienen una
alta incidencia de enfermedad por neumococo. ¿Y por qué menciono al neumococo? Porque el neumococo, al igual que en adultos, que en niños, es el causante de más del 50% de los casos de neumonía en la comunidad. Por lo cual es lógico pensar que si existe una alta incidencia de enfermedad por neumococo en la etapa infantil, con sus implicaciones o su impacto en las tasas de mortalidad, también lo exista en la etapa adulta, con la única diferencia de que los adultos enferman menos en comparación con la edad infantil, pero tienen mayores tasas de mortalidad. Es decir, el paciente adulto que enferma por una neumonía en la que somos capaces de identificar que el agente causal es el neumococo, pues tiene mayor posibilidad de morir en el diagnóstico o en el momento en que es diagnosticado con esa neumonía. Lo importante lo que hay que recalcar: una cosa es tener factores de riesgo y otra cosa es no tenerlos. Cuando tienes factores de riesgo y esos factores de riesgo incluyen una enfermedad respiratoria crónica, sea cual sea el nombre de ella, existe un aumento de casi 5 veces la posibilidad de desarrollar una neumonía por neumococo. Punto y seguido, tenemos otra complicación con las enfermedades respiratorias crónicas, y es que muchas veces los síntomas de exacerbación que incluyen fatiga o disnea, que incluyen tos, que incluyen aumento en la expectoración crónica o que en algunos casos incluyen fiebre, podrían ser catalogados en nuestros centros de atención primaria o en nuestros centros de urgencia hospitalaria como cuadros de exacerbación de la enfermedad respiratoria crónica. Sin embargo, en algunas ocasiones esa exacerbación respiratoria lo que refleja es la posibilidad de que ese paciente tenga una neumonía, y es importante saber identificarlo y saber actuar en función de los tiempos, porque en el caso de la neumonía, identificar el grado o la gravedad de la neumonía, el tratamiento y la ubicación del paciente marcan la diferencia de cara a los próximos días, incluso de cara al mes o a los 30 días de haberse hecho el diagnóstico. Este estudio es un estudio con una N muy pequeña, con un grupo de pacientes muy pequeños. Involucró 71 pacientes. 71 pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, las que he mencionado previamente: asma, EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva, como también se conoce, bronquiectasias. Y en algunos casos la sumatoria de pacientes o la coincidencia de esas enfermedades respiratorias crónicas. Lo que querían era demostrar cuál era el impacto de la vacuna conjugada de 13 serotipos en los siguientes parámetros: en la incidencia de exacerbaciones, en los casos de neumonía y en los casos de hospitalización. Y compararon esos grupos de pacientes divididos según esas enfermedades que he mencionado en escenarios pre-administración de vacuna conjugada de 13 serotipos y post-administración de vacuna conjugada de 13 serotipos, dándose cuenta de que se evidenció un descenso significativo en las incidencias de exacerbaciones, en el número de casos de neumonía y en el número de casos de hospitalizaciones, con lo cual la información expresada previamente por la compañera de impacto positivo de la vacuna conjugada de 13 serotipos no solamente es evidente en el grupo de pacientes infantiles menores de 5 años, también se ha visto, hay un impacto positivo en nuestros pacientes adultos, sobre todo en aquellos pacientes con comorbilidades, incluyendo la enfermedad respiratoria crónica. ¿Qué es importante saber? Muchas veces los pacientes respiratorios crónicos no vienen solos, vienen con comorbilidades, y una de las principales comorbilidades son las cardiovasculares. De hecho, se sabe que cada vez que un paciente por una enfermedad respiratoria crónica ingresa en un hospital o es atendido en un centro de atención primaria, y esa atención refleja una exacerbación respiratoria, muy probablemente venga seguida o a continuación haya una presentación de un evento cardiovascular, sea una taquicardia, sea un incremento de cifras tensionales o sea incluso un evento isquémico. Por lo cual es importante a la hora de recibir al paciente, indistintamente del lugar en donde estés, saber identificar la gravedad de esa presentación de infección respiratoria de neumonía en ese paciente respiratorio crónico. La gravedad
necesita para ello escalas, pero para poder realizar o para poder intentar completar o hacer esas escalas en el momento en que vemos a los pacientes necesitas distintos parámetros clínicos, parámetros radiológicos. Eso lo puedes hacer a través de una simple medición de oxígeno, a través de una analítica, si está a tu alcance la analítica, o incluso una evaluación general del estado general del paciente. En algunos casos, si es posible en el centro de salud hacer la placa de tórax, pues por supuesto que es lo ideal. Pero lo más importante a recordar es que en el caso de situaciones como salas de urgencia, donde es posible realizar cultivos en un intento de identificar el agente etiológico que ha provocado esa neumonía, pues el camino está más asegurado y es un camino más dirigido hacia el beneficio del paciente. Si bien es cierto, es difícil, y en menos del 30% en algunas ocasiones, es difícil identificar al agente patógeno, indistintamente de eso, en el caso de pacientes que tengan una presentación clínica grave, con deterioro del estado de conciencia, con afectación respiratoria, del sistema respiratorio, es importante intentar coger cultivos, tener un objetivado la posibilidad de un patógeno específico, sobre todo cuando esos pacientes vienen con un antecedente de enfermedad, comorbilidad cardíaca o comorbilidad renal o incluso comorbilidades neurológicas. Como he dicho previamente, existen unas escalas pronósticas que dicen la posibilidad de mortalidad a los 30 días del paciente. Algunas no son fáciles de hacer en el campo, en el día a día, otras sí. A nivel hospitalario se nos habla del índice de severidad de la neumonía, que es la llamada escala PSI, una escala que tiene 20 parámetros, donde se dividen a los pacientes en distintos grupos. De hecho, el grupo con mayor puntuación es considerado el grupo 5 y lo que expresa el grupo 5 es la mortalidad, la posibilidad que tiene ese paciente de morir a los 30 días, que está en torno al 30%. Y no solo eso, sino también en dónde debes ubicar ese paciente, porque las escalas pronósticas lo que buscan es que sepas o que seas capaz de identificar la gravedad, el lugar donde debe estar el paciente, la derivación del paciente y la posibilidad de que ese paciente tenga una alta tasa de mortalidad futura. Más sin embargo, lo que he dicho antes, el índice de severidad de la neumonía es una escala pronóstica compleja a la hora de llevarla a cabo, no es práctica. Existen otras escalas más fáciles, como la escala CUR65, que no es otra cosa que siglas de lo que evalúa. La C corresponde a confusión, la U a urea, R a tasa respiratoria, B a presión sanguínea y 65 a la edad del paciente. Más de 65 años se da puntuación. Es una escala más sencilla, es una escala que también va dirigida a valorar la posibilidad de mortalidad o el porcentaje de mortalidad a los 30 días y que se ha modificado para poder llevarla a cabo en atención primaria. Porque muchas veces no existe en atención primaria la posibilidad de hacer una analítica. Con lo cual, solo con el hecho de valorar la confusión, de valorar la tasa respiratoria, el descenso de las cifras tensionales y la edad de un paciente de más de 65 años, tienes una puntuación y en función de esa puntuación, pues la posibilidad de hacer un abordaje más eficiente del paciente con neumonía. Si la puntuación está entre 3 y 5, pues ese paciente es un paciente de gravedad con una alta tasa de mortalidad sobre los 22% a los 30 días y es un paciente que debe ser derivado. Y en el caso de que estemos en sala de urgencia es un paciente que debe ingresar. En conclusión, las escalas pronósticas en neumonía lo que buscan es identificar gravedad, hacer un tratamiento lo más preciso posible, ubicar al paciente en el lugar adecuado y tener en cuenta el abordaje post-hospitalización de ese paciente en función de estas tasas de mortalidad. Yo, para concluir, he colocado cuatro conceptos que más o menos expresan lo que he tenido que revisar o lo que he revisado para esta presentación. Y uno es la vulnerabilidad. Gracias a información de pacientes valencianos con neumonía, de pacientes del resto de las comunidades de España, tenemos un estudio que ha sido publicado en el 2015, que involucró a más de 13 hospitales en el territorio nacional, donde estuvieron involucrados más de 4.000 pacientes
y donde se identificó que el riesgo de neumonía y de neumonía grave podía alcanzar hasta 1/3 de los pacientes que consultaban a los centros de atención primaria y a las salas de urgencia de los hospitales. Si a ello sumamos que ese paciente tenga una enfermedad respiratoria crónica, basando la información en lo que hemos dicho previamente, que más del 30% de los pacientes con neumonía son pacientes con enfermedad respiratoria crónica, está claro que estamos en un escenario de alta vulnerabilidad. En el caso de la palabra disfunción, importante tener en cuenta que mientras más disfunción o más órganos estén afectados, las posibilidades de mortalidad son más altas. Disfunción es eso, que el órgano se afecte, sea el órgano respiratorio, sea el órgano sistema cardíaco, sea el sistema hematológico o el sistema neurológico. De hecho, se sabe, o está en uno de los artículos que hemos revisado del 2016, donde forma parte el equipo de infecciones del Hospital La Fe, tenemos que las tasas de mortalidad iniciales en un paciente que tiene más de 2 disfunciones orgánicas superan el 9%. A los 30 días esas tasas aumentan al 12%. Pero cuando la disfunción orgánica llega a ser superior a 3 órganos, las tasas de mortalidad iniciales y las tasas de mortalidad a los 30 días prácticamente se equiparan sobre el 20-21%. Existe entonces una vulnerabilidad de nuestra población, la posibilidad que la presentación clínica de la neumonía se dé con disfunción orgánica, y si a ello sumamos que en función de la edad existe la posibilidad de determinados patógenos o de determinadas bacterias involucradas como agentes causales de la neumonía, estamos en un marco o un escenario ideal para más inflamación. Y eso se sabe porque hay estudios que demuestran que existe un aumento de fenómenos cardiovasculares en los pacientes que han desarrollado neumonía y que incluso se ven más allá de los 30 días de la puesta en escena de esa neumonía. Incluso se habla de hasta 10 años de impacto en la presencia de neumonía para que ese paciente pueda desarrollar en un futuro un evento cardiovascular. No está claro el por qué. Se sabe o se está estudiando si existe una relación directa de daño al miocardio provocado por la presentación, por la infección neumónica. No se sabe si es una disregulación de una alteración de los balances de defensa de ese paciente. No está claro si es un problema de las arterias, de la inflamación a nivel de la capa de endotelio de las arterias. No está claro, pero lo que sí se sabe es que hay una relación directa entre neumonía y evento cardiovascular en un futuro. Todo ello, está claro, repercutirá en las tasas de mortalidad de nuestros pacientes y repercutirán en la calidad de vida de nuestros pacientes. Los que manejamos pacientes respiratorios sabemos que los pacientes post-neumonía en algunas ocasiones no vuelven a ser los mismos porque hay una caída de la función pulmonar. Pero lo más importante de todo esto, de tener en cuenta el concepto de vulnerabilidad, el concepto de disfunción, el concepto de inflamación y el concepto de impacto sobre calidad de vida y sobre tasas de mortalidad, es que, repito, es una enfermedad prevenible con vacunación. El fenómeno que ha habido en niños menores de 5 años debemos reproducirlo en la etapa adulta. En este momento no existe un abordaje que haya sido capaz de tener un impacto en las tasas neumónicas o en la reducción neumónica a gran escala, porque la vacuna para grupos no de riesgo no está financiada. Pero es importante que indistintamente de ello seamos capaces de dar el consejo y la recomendación formal de vacunación con la vacuna conjugada de 13 serotipos. Y a ello sumo el tabaco, que no se nos olvide que cuando un paciente ingresa por una enfermedad respiratoria infecciosa en este caso, y tiene ya el antecedente de enfermedad respiratoria crónica, o incluso no le han puesto todavía el cuño de enfermo respiratorio crónico, pero fuma, es el momento idóneo para dar recomendación antitabaco, para captar a ese paciente y ya en consulta externa o incluso en la misma sala de hospitalización comenzar la terapia de deshabituación. Pues con ello concluyo.
Muchísimas gracias.